Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla? ¿Se visualiza bien? Me confirman con un número 1 en el chat. Muchas gracias para todos los presentes que me están escribiendo. Los voy leyendo. ¿Sí? Me confirman, por favor, la gran mayoría si pueden ver la pantalla, me escuchan. Por favor, me comentan con un número 1 en el chat si se escucha. Si se ve bien la pantalla antes de continuar, por favor. Un número 1 en el chat. Para todos los presentes, muchas gracias. Lo voy leyendo. Vamos 3 personas. Lo sigo leyendo para saber si me van captando, por favor. Perfecto. Entonces, veremos el día de hoy lo que es introducción al control de procesos, los lazos de control, técnicas de control, asignación de acciones de control, el efecto del control P, PI, PID, tipos de sintonización y mencionaremos ligeramente algunas aplicaciones industriales. Muy bien, vamos a comenzar la sesión de hoy. Empecemos. Vamos a ver una parte introductoria al control de procesos, en el cual aborda. Cuando hablamos de control de procesos, ustedes deben evocar la idea que se desea mantener el valor de una variable de proceso, que también nosotros lo interpretamos como una magnitud física. Por ejemplo, podría ser la presión manométrica de una presión diferencial, podría ser la temperatura, caudal volumétrico, caudal másico, el nivel, o también en algunos casos utilizan el espacio, que es la inversión de nivel. Podría ser concentración, un controlador de análisis, controlador de pH, entre otras aplicaciones. Entonces, dentro del control automático de procesos, buscamos controlar. ¿Qué quiere decir controlar? Mantener el valor de una magnitud en un valor fijo llamado setpoint, por referencia, un valor deseable. Deseamos que un determinado proceso tenga cierto comportamiento. Y para lograr dicho comportamiento, utilizaremos técnicas, algoritmos, para lograr el objetivo. Deben tener en cuenta que al aplicar el control automático de procesos se tiene un interés en las variables que estén relacionadas con la calidad, la seguridad del personal e índices de producción del producto. Ya que cuando hablamos de calidad de una manera estandarizada, estamos hablando que si tenemos un proceso automático, entonces el error introducido por la acción humana se ve disminuido, dado que vamos a tener elementos que van a hacer esa rectificación, esa regularización de forma automática. ¿Qué son los famosos controladores de procesos? Que pueden ser dispositivos individuales, como podrían ser PLCs o sistemas DSS. Aquí tenemos un esquema de proceso, ¿correcto? Tenemos el esquema de proceso. ¿Alguien podría comentarme en el chat si la variable del proceso sale del transmisor, del controlador o de la válvula de control? Pregunto, ¿la variable del proceso sale del transmisor, controlador o de la válvula de control? ¿Qué opinan ustedes? Voy a colocar las opciones en el chat. ¿Quién entrega la variable del proceso? ¿El transmisor, controlador o válvula de control? Para este esquema que se está mostrando en la mano derecha, ¿quién la entregaría? Ok, ya tenemos una respuesta. ¿Qué dicen los demás? Bueno, en todo Voy caso, leyendo, hay dos respuestas. la variable del proceso sería la temperatura, ¿no? Y eso vendría de la planta. Dígame. La variable del proceso, si consideramos la temperatura, viene de la planta, del horno. Correcto. Muy bien. Creo que lo escucho un poco bajo, así que voy a poner los audífonos para escucharlo mejor. Permítanme un momento.
Permíteme un momento, por favor. Voy a desconectarme un momento para que poder escucharlo bien. Voy a conectar mis audífonos. Permíteme un minuto de su tiempo, por favor. Y lo puede poner ¿se podría colocar la diapositiva, por favor? Sí, claro, ¿se visualiza mejor? Sí, la variable del proceso, considerando que sea la magnitud física, la temperatura, entonces viene del horno, viene del entorno de la planta, que es convertida a través del dispositivo sensor. En este caso, el transmisor es el que me va a proporcionar una señal analógica hacia el controlador. ¿De acuerdo? Normalmente la magnitud física en sí mismo se le llama variable controlada, mientras que la transformación que sufre por un elemento de medición se le llama variable del proceso. A nivel de que has mencionado la temperatura en sí misma como una magnitud física, recibe el nombre de variable controlada. Me comentas si tienes alguna duda respecto a ello, si te gustaría discutir acerca del tema. No, está bien. Si tenemos la temperatura como la variable controlada, ¿cuál vendría a ser la variable manipulada? La variable manipulada vendría a ser aquella que sale del controlador. Es la magnitud que va a dirigirse al elemento final de control, que puede ser en este denominado las válvulas de control o motores eléctricos o bombas. Los dispositivos auxiliares, que vendrían a ser como los posicionadores o variadores de frecuencia, vendrían a ser elementos intermedios. Las señales que proporciona el controlador no serían las señales de control y la variable manipulada no sería, por decir, el flujo de combustible a través de la válvula de control. En el caso, normalmente, cuando vemos los manuales así como ABB y Yokogawa, la salida en sí misma como la variable manipulada lo designa como aquella magnitud que sale del controlador y me va a permitir manipular el porcentaje de apertura de la válvula o los hercios de lo que serían los variadores de frecuencia. Ya en sí el combustible lo llamaría agente de control. Bueno, gracias. Encantado, estimado. Oye, voy a explicar esta parte de manera detallada. Voy a extraer el esquema que tengo dentro de las diapositivas que hemos subido, que van a estar subidas en el aula virtual para el público en general. Vamos a pegarlo por aquí y vamos a detallar esto. Muy bien, tenemos acá nuestro proceso que podemos interpretarlo como una interconexión de dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos. En este caso, ¿cuál es la variable del proceso? Ok, ahora mismo lo voy a explicar. Ok, entendemos el proceso como un conjunto de dispositivos que están conectados, distribuidos de cierta forma para cumplir un objetivo común que va a ser la producción de un determinado producto o una cantidad de productos. Entonces, vamos a definir el proceso de control de temperatura de un horno. Empecemos. Muy bien. Tal como mencionó el participante, dentro de lo que sería la temperatura como una magnitud física, es decir, tal cual se representa en el mundo físico, que no pasa todavía por el proceso de medición que tiene el sensor, o también por el proceso de acondicionamiento de señal que tienen los transmisores, entendemos que también son equivalentes a lo que sería la variable controlada. Por otro lado, si tenemos netamente un dispositivo que ya transforma la señal de la magnitud física en una información útil para el controlador, vendría a ser ese dispositivo, podría tratarse del transmisor, un módulo de entradas analógicas, o un módulo de RTDs, o en este caso el sensor mismo, si ya el controlador dispone de esa conversión internamente. Para este ejemplo, la variable del proceso va a ser entregada por el transmisor. El transmisor va a entregar la variable del proceso
que es la señal clásica. Para este ejemplo vamos a colocar que es de 4 a 20 miliamperios. El cual, como ustedes recordarán, está asociado a lo que serían los rangos que hemos configurado en los transmisores, los LRV y el URV. Es decir, podemos representar la variable proceso en porcentaje del famoso span. Recordar que el span es la diferencia entre el URV y el LRV. Entonces, la variable proceso, aquella información que llega al controlador que me permite saber qué es lo que está pasando, va a ser comparada con un punto de consigna. Este punto de consigna, también llamado set point, es el valor que nosotros deseamos que el proceso llegue y se mantenga estable y en el mayor tiempo posible, ante también alguna perturbación vuelva a dicho valor y se mantenga. Entonces el controlador va a hacer una comparación entre lo que yo deseo y lo que estoy leyendo realmente. A través de esa comparación, el controlador tomará una decisión. Y al tomar la decisión, el controlador entregará una señal llamada la variable manipulada, la cual va a ser entregada a nuestro elemento final de control. Nuestro elemento final de control, en el caso de la válvula de control, va a regular el caudal volumétrico de una sustancia. Esta sustancia, que me va a permitir alterar la evolución de la variable del proceso, se le llama agente de control, que en este caso sería el combustible. Veamos entonces nuestro proceso. Muy bien, inyectamos, supongamos que la temperatura, la variable del proceso, interpretamos que es un equivalente a, vamos a ponerle 80.5 grados Celsius. Y mi valor deseado, vamos a ponerlo que es 120. Entonces existe un error. La pregunta es, ¿qué es lo que va a tomar decisión el controlador? Bueno, si el error es, en este caso está por debajo, voy a aumentar la variable manipulada para aumentar el porcentaje de apertura. En este caso vamos a asumir que son de acciones directas por el momento. Aumentamos la salida, aumentamos el porcentaje de apertura, ingresa mayor cantidad de combustible, por lo tanto, el producto que está pasando a través del horno va a aumentar la temperatura. Y al aumentar la temperatura, el error empieza a disminuir. Ahora, esta comparación, que vamos a llamarle el famoso error, que hay dos formas de calcularlo, yo voy a tomar una decisión en función del error. Entonces, el controlador toma una decisión y nos arroja la variable manipulada. La pregunta es, ¿cómo toma esa decisión? Para saber cómo toma esa decisión, tenemos que saber dos cosas. Primero, ¿qué paradigma está utilizando? Vamos a llamarle técnicas de control. Y segundo punto, ¿qué algoritmo está implementando? De esas dos formas, nosotros podemos decir que el controlador está aplicando una determinada técnica y un determinado algoritmo para tomar una decisión en función del error en la gran mayoría de casos. Estimados todos presentes, ¿tienen alguna duda hasta este punto? Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirlo en el chat, ya sea de manera pública o privada, y atiendo sus consultas al momento. Si no tienen dudas, pueden escribir el número 2. Si tuviesen alguna duda o consulta, pueden escribir el número 3 y quedo atento a sus comentarios. Voy a 2 minutos para que puedan responder, por favor. Estoy atento a ustedes en el chat. Ok, muchas gracias.
los leo a los demás presentes, a las demás personas presentes, me comentan si tienen alguna duda para poder repetirlo. Si gustan que repita alguna parte, con todo el gusto lo puedo hacer. Sí, por favor, comenten los presentes para saber si se está entendiendo esta parte o si desean que se repita alguna de ellas antes de continuar. ¿Todo bien, estimados presentes? Todo está claro. No desean que se repita ninguna parte, todo ha quedado claro. Me confirman, por favor, con el número 2. En caso contrario, escribe el número 3 de manera pública o de manera privada, por favor. Si en el próximo minuto no colocan ningún comentario, asumiré que todo va bien. Ok, veo que todo va bien, no tenemos dudas o consultas, pero si además recuerden que pueden solicitar una repetición de ser necesario. Muy bien, antes de profundizar en las estrategias de control o famosos paradigmas, el comportamiento dinámico de los procesos, las consideraciones de las mismas, es necesario familiarizarse con algunos conceptos básicos. En la mano derecha tenemos un elemento final de control que tiene un instrumento auxiliar que vendría a ser el posicionador, que en muchos de sus modelos reciben señales de 4 a 20 mil amperios y lo transforma en señales de PSI de 3 a 15 PSI, en el cual va a ingresar la señal neumática al cabezal, como habíamos visto en la última sesión de instrumentación, y de esta forma poder regular el porcentaje de apertura mediante el obturador, que podría ser, y habíamos visto anteriormente, que puede ser un obturador lineal o rotacional. Muy bien, abordemos el sensor. El sensor, también conocido como elemento primario, es aquel que va a captar la magnitud física. Es decir, una variación, vamos a decir, de temperatura, podría generar una variación en milivoltios. Y entrega una variación de otra magnitud, de otra naturaleza, hacia otro instrumento. Por ejemplo, las famosas termocuplas, mediante un cambio de temperatura, mediante el efecto Seebeck, va a entregar un cambio en milivoltios. Este cambio en milivoltios va a ser entregado a otro instrumento, que podría ser bien un transmisor, o en el caso de PLCs, podría también tratarse de un módulo de termocuplas. Entonces, entendemos los sensores que son equivalentes a los sentidos humanos. Por ejemplo, nosotros podemos captar información del ambiente, las magnitudes físicas, mediante los sentidos mismos. Entonces, no estaría mal interpretar que los sensores vendrían a ser como sentidos artificiales en sistemas automatizados, donde les permite interactuar con el mundo real o el ambiente que los rodea y obtener información del mismo a través de estos dispositivos. Ahora entendemos el transmisor. El transmisor, como recordamos, va a ser aquel dispositivo que va a entregar una señal estandarizada. Actualmente de 4 a 20 mil amperios, o podría ser una trama digital de datos, ya sea que el instrumento utilice algún protocolo de comunicación, ya sea Modbus RTU, Modbus TCP/IP, entre otros. Hacia otro instrumento, que estamos hablando del controlador o un concentrador en todo caso, o también podríamos hablar, al hablar de controlador, podría ser un PLC o podría tratarse de un controlador universal de procesos o un controlador diseñado específicamente para un determinado tipo de procesos. Aquí en la imagen tenemos nuestro sensor de temperatura PT100, en el cual se trata de una RTD. Al ser el sensor, un cambio en la temperatura generará un cambio en la resistencia eléctrica. El transmisor va a transformar este cambio de resistencia eléctrica en una señal estandarizada de 4 a 20 mil amperios.
podemos ver que ambos elementos son distintos. Estimados presentes, ¿me confirman con un número 1 si todo está claro? Por favor. ¿Me confirman, por favor, con un número 1 si todo está claro? A todos los presentes a través del chat, por favor, confirma con un número 1 si hasta el momento todo está claro. Caso contrario, por favor, colocar un número 2. Si gustan su duda o consulta, lo pueden hacer de manera pública o privada a través del chat, o si gustan también pueden habilitar el micrófono. ¿Ok? Si no hay dudas o consultas, vamos a proceder. Hablemos ahora del proceso. Como se había mencionado, podemos entender el proceso como una interconexión de dispositivos, los cuales podrían ser de naturaleza hidráulica, neumática, eléctrica o electrónica, que se disponen de tal forma que funcionan en conjunto para lograr un objetivo. Por ejemplo, un proceso de control de nivel, tenemos una válvula de control, válvulas manuales, electroválvulas, un tanque, podríamos tener un controlador, el posicionador, y de esa forma poder controlar el nivel de dicho tanque. Podría tener elementos de control de flujo, podría tener elementos de un control cascada, control de temperatura, entre otros tipos de variables de proceso. Entonces, el proceso en sí mismo es una interconexión. Es decir, yo busco un sistema dinámico, busco prácticamente todo lo que reduce el sistema dinámico para poder entenderlo. Veamos un ejemplo. Yo podría aislar todo este proceso. Yo podría aislar todo este proceso y decir que es un proceso de control de nivel. Y todo lo demás que lo rodea sería el ambiente o el entorno. Y solo él sería mi sistema dinámico, ya que la bomba, el tanque, el transmisor de nivel y las tuberías de ingreso definen lo que sería el sistema dinámico, o también llamado proceso, en el cual involucra un control de nivel y un control de flujo. Hablemos brevemente un poco de este esquema, este diagrama de proceso, porque en sí en PNID todavía no está culminado. Hablemos de este diagrama. Vamos a aislarlo un momento. Vamos a la diapositiva. A Paint. Si alguno quiere tomarle una captura, me tengo un minuto. Me confirman con un número 2 si desean tomarle una captura. Si no, para abrir nuevamente una ventana. Un número 2 si desean tomarle una captura, si no, para proceder a abrir otra ventana. Los leo en el chat brevemente, un minuto. Ok, voy a abrir otro archivo. Y vamos a analizar este diagrama. Ok, vamos a utilizar nuestro estándar ISA 5.1, que ya habíamos hablado de ella en instrumentación. ¿Alguien me podría decir qué significaba FC? En el chat rápidamente qué era FC. FC en el chat rápidamente. ¿Qué significaba FC? ¿Qué sería FC? Disculpe, estimado. Válvula de flujo. Esta sería FV. FV es válvula de flujo. Perdón, FC es un controlador de flujo. Correcto. Correcto, estimado. Es el controlador de flujo. Muy bien. Entonces, vamos a analizar qué tipo de lazos de control estamos afrontando en ese tipo. Por ejemplo, yo podría decir que estoy controlando nivel. Correcto, estoy controlando nivel. Pero no es una técnica simple, por lo que puedo ver. Yo sé que acá estoy controlando el nivel. La pregunta es, ¿qué tipo de técnica o paradigma estoy utilizando? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce? Será, a ver, les voy a poner opciones en el chat. Será un lazo cerrado. Será un feedback.
será un feed forward, será un radio control, será un... ¿Cuál de estas opciones que le he colocado en el chat sería la correcta? De todo lo que estoy englobando de color rojo. Muy bien, los leo en el chat. Ya tenemos una respuesta que me comentan las personas que están aquí. Tenemos a Dani Centurión, a Sayu Palacios, Robert Ríos, Eric Proa, Einer Menor, Christopher Tenazoa y Axel Arteaga. ¿Qué me dicen los demás participantes? ¿Qué paradigma de control creen que se esté tratando de lo que estamos englobando de color rojo? Les he colocado opciones en el chat de Zoom. Me comentan si alguno de ellos les resulta familiar. ¿Los escucho? Sí, estimado Dani, tienes el micrófono encendido. Te escucho. Ok, bueno, la respuesta correcta sería la D. Se trata de un control cascada de dos órdenes, de dos lazos. Les explico un poco. El lazo interno, que es acá se ve un controlador de flujo, podríamos decir que es un lazo feed-forward o de retroalimentación negativa, el famoso lazo cerrado o single loop que encontramos en todos los controladores universales de proceso. Pero hablando en la técnica en sí mismo, tenemos una técnica que implementa dos lazos. El lazo que está más adentro tiene un nombre de lazo esclavo y hace referencia a que tenemos una variable de proceso rápida, a comparación de la que la subsigue, que es la variable de proceso maestra. Digamos que este lazo esclavo, su objetivo en sí no es de controlar, sino es rechazar las perturbaciones antes de que lleguen al proceso principal. Principal o maestro. Y tiene sentido, ¿correcto? El flujo de por sí es un lazo de control de flujo, es muy rápido a comparación de los lazos de nivel. Entonces, se entiende que va a rechazar las perturbaciones si regularizo, hago control de flujo antes de que llegue a nivel, entonces evito que las perturbaciones se propaguen por completo en el lazo de control de nivel. Y tenemos nuestro siguiente lazo, que vendría a ser el famoso lazo de nivel. Este lazo de nivel es realmente nuestro objetivo. Nuestro objetivo no era controlar el flujo. Nuestro objetivo es controlar el nivel. Es lo que realmente nos interesa. Es la variable de proceso. Un proceso lenta. Es lenta. A comparación del que se encuentra en el lazo esclavo. Es lo que realmente nos interesa. Es el lazo maestro. Es lo que realmente nos interesa controlar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se utiliza este tipo de técnica si no un lazo simple? Eso lo vamos a ver en la sesión de control cascada. A eso se le llama, a este paradigma o técnica, se le llama lazo de control cascada, en el cual consiste tener dos o más controladores en el cual se busca rechazar las perturbaciones antes de que llegue al proceso principal. Prácticamente consiste en un proceso determinado, subdividirlo en subprocesos en el cual vamos a controlar, o mejor dicho, implementar lazos de control de variables que son más rápidas que la variable principal. Y de esa forma rechazar las perturbaciones antes de que estén lleguen al
en este caso, al lazo maestro, que vendría a ser, en este ejemplo, el lazo de nivel. Si ustedes pueden ver, la salida de este controlador, que fija la variable manipulada, es igual al setPoint del nuevo controlador. Estimados todos presentes, ¿alguna duda, consulta este momento? Pueden colocar un número 1 de chat si todo está claro, o un número 2 si desean que se repita alguna parte. Ok, sí, estimado, dígame, ¿qué parte desea que se repita? Una consulta. Sí, por supuesto. Tenemos el controlador de flujo y en la parte inferior tenemos el transmisor de flujo que está conectado Correcto. a FC, a la válvula. Correcto. ¿Podríamos explicar de qué manera estaríamos controlando el ingreso de flujo con este transmisor? ¿O básicamente Sí, la lectura para la apertura de la válvula a través del controlador de flujo? sí, por supuesto. Vamos a hacer el análisis. Sí, voy a volver a copiarlo. Mejor abro un archivo nuevo. ¿Alguien va a tomarle una captura antes de que lo cambie? Si no, para pasarlo. Sí, ahora mismo explicamos esa parte. Voy a dar unos segundos para aquel que desee tomarle una captura antes de proceder. Muy bien, voy a proceder actualmente. Muy bien. Hablemos de este lazo. Nuevamente, no es un PID completo, es un diagrama de proceso. Digamos que se le llama diagrama de proceso al primer bosquejo de PID que realizamos. Ok, tenemos un controlador de flujo, perdón, tenemos un transmisor de flujo, por lo que nos colocan en ciego. Podría tratarse, tal vez, de un transmisor de tipo magnético, podría ser un transmisor de tipo Coriolis, de tipo Vortex, de tipo, a ver, ¿qué más tenemos? Placa orificio. ¿Qué es lo que hace? Entregamos la información a este controlador, ¿de acuerdo? Al FC135. Entramos la variable proceso. Como veo que hay líneas punteadas, es una señal eléctrica. Como es una señal eléctrica, voy a interpretar que es de 4 a 20 miliamperios. Y tengo aquí mi controlador. Es una variable de control que es falla al cierre. Prácticamente es aire para abrir. Entonces tiene una acción directa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aumento la variable manipulada, es decir, esa señal de 4 a 20 miliamperios que sale del controlador e ingresa al posicionador que está aquí, entonces va a aumentar el porcentaje de apertura. Entonces, este controlador va a tomar una decisión en función a la variable del proceso que está leyendo. Pero ¿qué pasa? Su set point o su punto de consigna no es definido por la pantalla, por el operador en sí mismo, sino es definido por un controlador. Quiere decir que el controlador de nivel, su variable manipulada fija el set point o el punto de consigna del controlador de flujo. Estimado, ok, le iba a comentar que tenía el micrófono encendido. No se preocupe. Entonces, él va a empezar a regularizar este lazo de flujo que se centra en este tanque. La pregunta es, ¿por qué el flujo es el lazo esclavo y no fue el maestro? Prácticamente porque reacciona más rápido que el nivel. Entonces, interpretemos. Si este lazo de flujo empieza a aumentar el flujo, sigue aumentando, vamos a suponer que él le dice, ¿sabes qué? No has llegado al nivel deseado. Tu nivel deseado, estimado Robert Ríos Cotrina, tu micrófono está encendido. Estimado Robert Ríos Cotrina, su micrófono está encendido. ¿Tiene alguna duda o consulta? De no ser así, voy a proceder un momento, ok, al mute. Ok. Continuando. Sí, si tienen una duda o consulta, me avisan, por favor. Ok, vamos a continuar. Tenemos aquí nuestro controlador. Entonces, yo veo que él no está llegando al nivel. Entonces, él como respuesta le dice, ¿sabes qué? Voy a aumentar la variable manipulada al 30%. ¿Usted, estimado Robert Ríos Cotrina, tiene alguna duda o consulta?
Estimado Robert Ríos Cotrina, ¿tiene alguna duda o consulta? Ok. Estimado Robert Ríos Cotrina, ¿tiene alguna duda o consulta? De acuerdo. Continuando. Entonces, como se desea llegar a este nivel, existe una diferencia. Entonces, él, por respuesta, va a aumentar su salida. Entonces, al aumentar la salida, acá vamos a decir que la nueva referencia, vamos a suponer que ya no es 20 litros por minuto, sino que ahora se convierte en, vamos a colocarle en 40 litros por minuto. Entonces, él va a evolucionar lo más rápido posible para que el nivel siga, para que el flujo aumente a esta referencia y por consiguiente, el nivel de líquido va a aumentar. Y cuando ya está cerca al nivel, entonces va a frenarlo y va a disminuir el set point, lo cual se traduce, por ejemplo, que llegue ahora a 25 litros por minuto. La nueva referencia va a regularizarse para establecerse 25 litros por minuto y así el nivel de líquido también se va a estar regularizando por consiguiente. De esta forma funcionaría este lazo de control. Me confirman, por favor, si tienen alguna duda o consulta para poder abordarla antes de continuar con los demás Una tópicos consulta. que tenemos por delante. Sí, por supuesto. Eh, el set point, dado que estamos haciendo un control de nivel, básicamente la variable sería, si quiere, el litro, no por minuto. ¿O estoy equivocado? Ah, ok. Este es el lazo interno. Nuestro variable proceso principal, que es el que está aquí, puede estar en metros, centímetros o pulgadas. Y la variable manipulada del controlador maestro fija el set point del esclavo. Digamos que tenemos dos controladores que funcionan en conjunto. El principal, lo que realmente nos interesa es el controlar el nivel. Y utilizamos un lazo de control de flujo para rechazar las perturbaciones. Entiende, la perturbación es como cualquier acción negativa que afecta al proceso. Que en su contraste ruido vendría a ser cualquier acción negativa que afecta a la lectura. Me comenta si hay alguna duda, sino para poder verlo. Entonces, el nuevo set point que viene del controlador de nivel ya establece la relación de metros, centímetros por unidad de tiempo. Correcto. Aquí el set point del controlador lo fija bien el operador o dentro del HMI o dentro de la sala de control. Esto es lo que tú ves. El set point del flujo, del lazo de flujo, se fija automáticamente. Nosotros no intervenimos ahí. Eso ya es por acción misma del controlador de nivel. Bueno, gracias. Encantado, estimado. Muy bien, voy a regresar esta parte. Si no se preocupen, que esta parte de control cascada lo vamos a abordar un poco más adelante, pero es bueno que sepan los tópicos básicos, ya que el primer laboratorio consiste en que ustedes identifiquen el lazo cascada, identificar lo que acabo de hacer. ¿Dónde está el set point? ¿Dónde está la variable de proceso? ¿Dónde está la variable manipulada? Y sobre todo, ¿cuál es la acción de control? Que es muy importante saber eso. Muy bien, ¿alguien me podría decir, ahora sí, qué lazo sería este? De las opciones que coloqué anteriormente, ¿qué tipo de lazo es el que está presente? ¿Qué tipo de lazo será? Ok, tenemos un lazo de control de presión, pero que es un feed backward, o sea, un lazo retroalimentado, un feed forward, que es un lazo de prealimentado, un control de razón, control cascada. ¿Qué tipo de lazo es? ¿Un lazo simple? Pueden colocar de las opciones que se colocó de la A a la D anteriormente en el chat de Zoom, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué tipo de lazo estamos afrontando? ¿Será un lazo simple, un lazo cascada?
un lazo de control de razón. ¿Cuál sería la respuesta para lo que estoy rodeando de color verde? Correcto, es un lazo simple que ustedes en las marcas como Yokogawa, como lo es ABB, como también lo es Softboro, Allenberg, y lo van a encontrar con el nombre de Single Loop. Correcto, siempre reciben este clásico nombre en los manuales, Single Loop, que nada más les indica que es un lazo simple. Ahora, ojo, hasta el momento no les he dicho si estoy aplicando un PID. Les pregunto, quiero que me pregunten con sinceridad. ¿Ustedes saben si su controlador realmente es un PID o está haciendo otro algoritmo? ¿Existirá algoritmos diferentes a un PID, verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existen otros algoritmos distintos al PID? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existirá o no existirá? ¿Se implementa o no se implementa? ¿Pueden responder con verdadero o falso en el chat? Correcto, ese es el paradigma on-off. Ese es un paradigma de control y es el paradigma más clásico. Pero hablando de algoritmos, eso es la secuencia que siguen los controladores. ¿Habrá otro algoritmo distinto al PID? Tenemos paradigmas como cascada, paradigmas on-off, paradigma lazo simple, feed forward. Sí, estimado Robert Ríos Cotrina, ¿tiene alguna duda o consulta? Ok. De acuerdo. Les comento, existen otros algoritmos. A ver, vamos a ver el I más PD, control. Ok. El I más PD, el controlador I más PD. Por ejemplo, este controlazo de este tipo de algoritmo lo encuentran en controladores. Sí, estimado Robert Díaz Cotrina, su micrófono está encendido. Ok. Sí, estimado, ¿tiene alguna duda o consulta? Ok, les comento. Sí, estimado, ¿tiene alguna duda o consulta? De acuerdo. Bueno, continuamos. Por ejemplo, este es el controlador I más PD, en el cual podemos visualizar que el integral actúa en el error, pero sin embargo, el término derivativo y proporcional actúan en la variable del proceso, que es distinto a un PI más D, controller, a un PID, en el cual el PID actúa las tres acciones sobre el controlador. Aquí se ven que tanto el proporcional, integral como derivativo actúan sobre el error, en contraste a su versión alterna, que es el I más PD. Vamos a ver PD más I, controller. Ok, acá tenemos otra versión, donde tenemos, bueno, acá tenemos también el PI más D. Tenemos que el I más el PD es la integral, nuevamente actúa en el error, mientras que el proporcional derivativo actúan en la variable del proceso. Y también existen otros tipos de arquitectura. Nosotros conocemos el clásico PID paralelo, que es el que vemos en la gran mayoría de manuales, que es el PID paralelo, pero no es la única opción, ya que existe el PID en serie. N cual es un conjunto de efectos unos sobre otros, que es diferente al famoso PID paralelo que siempre manejamos. Actualmente esta arquitectura ya no se usa mucho.
más se utiliza la paralela. Muy bien, esto ha sido como un pequeño trasfondo lo que hemos visto. Y lo que está pasando aquí, tenemos un lazo simple. ¿Y cómo sé que es una técnica de lazo simple? Porque ya hay un elemento final de control en el cual va a recibir una señal analógica. Lo que puedo decirles en este punto es que el algoritmo que tenga internamente el controlador podría ser un PID, como hemos visto, un I más PD, o podría ser algoritmos avanzados que hoy en día conocemos como lógica difusa, o también podríamos visualizar algunos métodos con redes neuronales para poder hacer la selección de parámetros PID, entre otros. Y aquí tenemos un lazo bastante interesante en el mismo gráfico, que es todo esto. Este tipo de estrategia se le llama radio control. ¿Puedo escribir? A ver, creo que no puedo escribirlo. Voy a escribir por acá. O también llamado el control de proporciones. Consiste en que queremos controlar la relación entre dos flujos. Por ejemplo, yo quiero que la relación de flujos sea de 1 a 3. Entonces, este controlador se encarga que esta razón se mantenga constante. Controladores como la marca Foxboro o ABB soportan este tipo de algoritmos. En otros casos, ustedes podrían tener la libertad de implementar estos algoritmos en plataformas como lo es Allen Bradley, o en el caso de Siemens, que ya tiene bloques preparados para implementar dicho algoritmo. Como pueden ver, tendríamos 3 controladores. 2 lazos simples, que vamos a borrarlo de color celeste, y un controlador que se va a enfocar netamente en la relación de estos setpoints, hacer que la relación de ambos se mantenga constante. Y ese es el famoso paradigma llamado control de razón o radio control. Estimados todos presentes, ¿alguna duda o consulta hasta este punto? ¿Conocían alguno de estos paradigmas anteriormente? Pueden comentar con un número 1 si ya lo conocían, o un número 2 si es la primera vez que escuchan alguno de las arquitecturas que hemos mencionado. Ok, tenemos ya un comentario, muchas gracias. Ok, ya tenemos a alguien que ya tenemos 2 comentarios distintos que ya conocían los paradigmas de control. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar. En lo que ustedes vamos a ver en este curso vendría a ser los lazos cerrados, la sintonización manual y una sintonización para AutoTune. Y vamos a llegar hasta el punto de sintonización de lazos de control cascada. Muy bien, vamos a continuar con la sesión de hoy y vamos a abordar con los siguientes tópicos. Muy bien, tenemos el famoso elemento final de control, que podemos entender como el dispositivo que va a cambiar la dinámica de un proceso mediante la manipulación de un agente de control. Es decir, podemos cambiar si la variable del proceso subirá o va a disminuir en magnitud al manipular alguno de estos elementos, que son llamados los elementos finales de control. Y esto logramos esta variación gracias a la manipulación de un agente de control, que podría tratarse de vapor, agua, corriente eléctrica, entre otros. Tenemos los motores eléctricos, las bombas centrífugas o bombas en general, y tenemos, como no, las válvulas de control, como los elementos de final de control clásicos que implementamos en nuestros lazos. Cuando entendemos al controlador, recordar que siempre viene la idea una comparación, que es entre el valor deseado, en el cual va a recibir el nombre de setpoint o punto de consigna, y por otro lado está la variable de proceso. Establecemos una comparación entre ambas magnitudes y nos basamos prácticamente en el error que se genera. Ahora, ¿cómo se calcula el error? Lo vamos a ver
en breve. Y a partir de esta comparación tomaremos decisiones, que es prácticamente cuando hablamos de la decisión, hablamos del algoritmo, que como habíamos mencionado, podría ser un PID, un I más PD, o podría ser algoritmos más avanzados, como lógica difusa. Lógica difusa que algunos controladores le colocan en inglés fuzzy logic. Aquí tenemos dos ejemplos de controladores. A la izquierda tengo un controlador universal de procesos, que es el controlador Control Master 30 de ABB, que es un controlador el cual yo puedo configurar para controlar cualquier tipo de proceso que me permita hacer, ya sea concentración, podría ser también temperatura, nivel, flujo, presión, que son las capacidades que tiene el controlador CM30. Por otro lado, en la mano derecha, tenemos el controlador Autonix. Esta serie de controladores están destinados a netamente controlar lazos de temperatura. Están diseñados netamente para controlar lazos de temperatura y en sus distintos modelos podrían aceptar señales directamente de los sensores, es decir, podríamos cablear directamente las RTDs o termocuplas y las salidas podrían hacerse un control por relé de estado sólido o en una de sus variantes, las famosas señales o lazos de corriente de 4 a 20 miliamperios. Dependiendo del modelo, podemos tener distintos tipos de señales de salida como resultado del algoritmo de control que vendría a ser la variable manipulada. Muy bien, hasta este punto estamos familiarizados con los conceptos básicos de elemento final de control, elemento primario, transmisores, señales como la variable manipulada, el set point, y también hemos hablado de la variable de proceso. Aquí tenemos un esquema de diagrama de proceso y tenemos algunas partes para completar. Vamos a colocarle letras a las partes y de. Con los conceptos que hemos dado, ¿podrían por favor responder al menos una de ellas en el chat? Con los conceptos que hemos abordado hasta el momento, ¿podrían responder algunas de ellas? Basta que puedan responder solo una de las letras que se han colocado. Pueden responder en el chat, por favor. Cualquiera de las 4 letras que se está presentando en la pantalla. ¿Cuál sería la respuesta para la letra D? Voy a colocar las opciones. Voy a dar máximo 3 minutos para que puedan identificar los elementos. Voy a colocar las opciones que pueden utilizar. Vamos a dar máximo 2 minutos más para que puedan completarlo. Muchas gracias. Ya tenemos un primer comentario en el cual está correcto. Tienen 2 minutos adicionales para poder responder. Muy bien, veo otro comentario que también está correcto. Correcto.
Muy bien, perfecto. Muy bien, estimados, las respuestas son correctas. Aquí en la diapositiva también tienen el esquema con la solución, que es prácticamente un lazo de control de temperatura de un intercambiador de calor tubular. Muy bien. Vamos a explicar esta diapositiva y posteriormente vamos a dar un descanso de 7 minutos y luego continuamos con la clase del día de hoy. Muy bien, hablemos de los lazos de control. Muy bien, haremos referencia prácticamente al single loop, que es este lazo de aquí, de retroalimentado, o también llamado, otro nombre que recibe es el feed backward, que es el paradigma que estamos visualizando en este momento, que es la retroalimentación, en el cual tenemos una interconexión de dispositivos para tener un control automático de procesos. Tenemos el proceso, un elemento final de control, podría tratarse de una válvula de control en conjunto con su posicionador, el equipo de adquisición de la señal, que va a ser el sensor transmisor. Vamos a colocar que podríamos tener acá un ProBelu, por ejemplo, un transmisor de nivel, el ProBelu de Siemens, que ya tiene el sensor integrado. Y tenemos aquí nuestro punto de consigna, o también llamado setpoint, y la variable de proceso que está entregada por el transmisor. Ahora, aquí radica la idea, ¿va a ser más y menos? ¿Será menos y más? Esa es la gran pregunta. Y yo les digo que eso va a depender de un elemento llamado la acción de control. Estimados participantes, confírmenme por favor con un número 1 si conocen la acción de control. Un número 2 si es la primera vez que escuchan el término. Un número 1 si conocen qué es la acción de control. Un número 2 si es la primera vez que escuchan el término. Perfecto. Tenemos ahí una variedad de comentarios, por lo que veo que vamos a detallar. Ok. ¿Alguna de los que saben cuál es la acción de control, saben cómo asignarla correctamente? Por ejemplo, ¿cuáles serían los mínimos 3 elementos que debemos saber qué tipo de acción tiene antes de terminar el controlador? Hay 3 cosas básicas que debemos identificar. No se preocupen que lo vamos a estar viendo después del descanso, pero antes de continuar quiero saber si se ha entendido bien esta parte del lazo de control. ¿Sí? Tenemos acá una retroalimentación, porque hay una comparación entre la referencia y la variable de proceso. A esto lo vamos a llamar lazo de control y el paradigma o técnica que están visualizando. Sí, es correcto, es el famoso lazo cerrado. Este lazo cerrado, que es una retroalimentación, recibe también nombre de feed backward. Sí, por supuesto. Ok, les explico. El feed, les digo lo siguiente. ¿Por qué les digo el nombre en inglés? Porque van a encontrar mayor información en inglés de lo que pueden encontrar en español. De todas formas, si quieren ahondar aún más en la parte de control, al final de la diapositiva les he dejado una serie de referencias. Algunas en español, algunas en inglés, que realmente se los recomiendo mucho. Si es la primera vez que van a ver control de proceso, les recomiendo el Carlos Corripio. Si ya tienen una muy buena base de control de procesos y están buscando ampliar más sus conocimientos, les recomiendo Harold Elway, que está en inglés. En todo caso, control PID avanzado, que también es muy bueno en la parte de sintonización de lazos de control más avanzados. Retomando al lazo de control cerrados, simple, tenemos acá nuestro lazo de control, que ya habíamos determinado en algún momento. Y tenemos acá las siguientes variables. Como habíamos mencionado, la variable controlada era la magnitud física, es decir, lo que pasara en el mundo real. Es decir, el resultado de que yo hice esa variación en porcentaje de la válvula, vamos a suponer que es un horno, entonces estoy cambiando
un caudal que sale de una determinada sustancia. Podría ser vapor, podría ser agua, entre otros. Voy a cambiar el caudal de un agente de control. El proceso, como habíamos visto, es una interconexión de dispositivos. Por ejemplo, voy a definir el proceso llamado proceso control de nivel. En algunas referencias le van a llevar sistema dinámico, pero es lo mismo. Ok, tenemos un recipiente. Voy a colocar acá una tubería de ingreso, una válvula de control con su posicionador, un transmisor de nivel con su respectivo sensor y con su señal de ultrasonidos. En la parte inferior voy a colocar una válvula solenoide, la línea de desfogue. Aquí el posicionador es fijado por un controlador, en el cual va a recibir señales del transmisor. Y el setpoint es determinado tal vez desde un HMI, desde una sala de control o de manera local. Tengo aquí la variable de proceso y este es lo que se llamaría el sistema dinámico. Tengo un caudal de ingreso y un caudal de salida. Todo lo que lo rodea va a ser prácticamente el entorno, pero esto es lo que define el sistema dinámico o el proceso, que es la válvula de control, esta sección de tubería que ingresa, la tubería que sale, la válvula solenoide de salida, el transmisor, su elemento primario y el controlador. Y obviamente el tanque y sus propiedades geométricas. Ahora, mi elemento final de control para este ejemplo sería una válvula de control. Una válvula de control con su posicionador. Mi agente de control vendría a ser prácticamente agua. Vamos a poner que es agua. La variable controlador sería el nivel en sí mismo. Y la variable del proceso es la señal que sale del transmisor, que va a estar una señal de 420 miliamperios. Y esta señal es muy frecuente que en control de procesos se haga referencia en función del porcentaje del span, ya que es una forma más genérica de abordarlo y ser independiente a los valores del LRV y el URV que ha configurado el instrumentista. Ahora, esta comparación vamos a colocar por el momento, que es más y menos. Esto ocurre dentro del controlador. A nivel físico, el controlador está de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos cableando una de las líneas del transmisor a las borneras del controlador y el setpoint es fijado desde una pantalla con un par de teclas que va a tener el controlador que nos permite fijar el setpoint. O podría venir directamente de un HMI y dentro de mi HMI tengo botones para fijar el setpoint. Ya sea de la marca Rockwell, de la marca Siemens, de la marca Yaskawa, entre otros proveedores, que podemos definir el setpoint de manera remota. Ahora, el controlador hace esa matemática internamente, ¿de acuerdo? Va a hacer esa matemática internamente de los algoritmos precargados que ya tiene. Entonces aplica un PID. Va a hacer que en función de la magnitud de este error, ¿sí? El error es lo que sale. En función de la magnitud de este error, yo aplico un algoritmo que vendría a ser la forma como el controlador toma la decisión. Que ya hemos visto que existen distintas formas, pero el más usado es el PID. ¿Correcto? Y en función a este error, vamos a decir, si el error es muy grande, entonces yo quiero que la variable manipulada aumente. ¿Qué estoy haciendo? Al aumentar la variable manipulada, por consiguiente, va a aumentar el porcentaje de apertura. Y para mi proceso que he descrito, se entendería como que quiero llenar el nivel más rápido. Se aumenta el nivel y el setpoint todavía está por aquí. Entonces, el error va a ir disminuyendo. ¿Qué hace el elemento final de control? El posicionador recibe una señal de 4 a 20 miliamperios. Esto se va a transformar en PSI y por ende esto se va a traducir como porcentaje de apertura. Y el proceso, lo que va a entender que si el caudal de entrada
aumenta y este es un valor constante, entonces mediante una ecuación matemática, el nivel va a cambiar. Aquí ustedes lo pueden sacar con una ecuación, si tienen interés de cómo se hace, es la ecuación de Bernoulli. Con la ecuación de Bernoulli pueden sacar directamente la relación de nivel. Prácticamente es un sistema no lineal. Para aquellos que ya tienen un poco más de experiencia en esta parte, lo pueden interpretar como un circuito RC. Digamos que los tanques tienen una capacidad como la capacitancia de un condensador y que las válvulas otorgan una resistencia igual que la resistencia eléctrica. Y entiendan al caudal como un flujo de electrones, es decir, como corriente eléctrica. Que vendría a ser un modelo muy cercano a este tipo de procesos. Entonces, aumentar el porcentaje de apertura, aumentamos el caudal de salida y por ende el caudal resultante va a aumentar el nivel, que puede estar expresado en metros, centímetros o milímetros. Nuevamente, es adquirido por el grupo sensor transmisor y entrega una señal de 420 mil amperios y voy a volver a comparar. Si mi set point es prácticamente, vamos a ponerle el 30% del span, hasta que ellos dos sean lo más cercanos posible, lo regular es asumir un error del más o menos 2 al 4%, va a depender de su criterio, ¿sí? Más o menos 2 al 4%, ustedes pueden decir que el sistema ha llegado al punto deseado. Cuando existe un error del más o menos del 2 al 4%. Y esto sería el famoso lazo cerrado, o también llamado feedback, retroalimentación. Recordar que el setpoint es el punto de consigna o el punto que nosotros deseamos mantener la variable proceso. La variable manipulada es, vamos a entender como el esfuerzo que hace el controlador para mantener el sistema controlado. La variable proceso como la señal entregada por un transmisor y la variable controlada como aquella señal que es magnitud física que se interpreta en el mundo real. Estimados todos presentes, ¿alguna duda o consulta hasta este punto? ¿Todo claro? Me comenta si todo está claro con número 1 o si desean que se repita alguna parte, un número 2, por favor. Estoy atento a sus comentarios, estimados todos los presentes. ¿Sí? ¿Todo está claro? Vale, muchas gracias por el comentario. ¿Qué me dicen los participantes que todavía no han comentado en el chat? ¿Todo bien? ¿Alguna duda o consulta? Si pueden consultar, si se sienten más cómodos, me comentan por privado. Ustedes saben que yo solo leo la pregunta, no digo el nombre y resolvemos de todas formas la duda. ¿Ok? Muchas gracias por los comentarios. Bueno, si gustan darle una captura, les permito un momento y de ahí vamos a un receso de 7 minutos para luego continuar con la sesión de hoy. Por favor, no se vayan, que de ahí vamos a ver cómo asignar adecuadamente una acción de control. Sí, vamos a hacer dos contextos de lazo de control de nivel y van a ver que ambas acciones son distintas. Bien, estimados, si no hay ninguna duda o consulta, vamos al descanso. Vamos a dar 7 minutos. Voy a detener el compartido. Voy a pausar la sesión. Me confirman si me escuchan. ¿Se escucha bien? Buenas noches con todos nuevamente. ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman rápidamente con un número 1 si se escucha bien, se ve la pantalla. Por favor, con un número 1 me confirman si me escuchan, se ve la pantalla. Muchas gracias. Perfecto. Quiero saber si me están escuchando y viendo para poder proceder con la sesión. Perfecto. Vamos a proceder.
Digamos que el controlador, todos los controladores, mejor dicho, tienen dos modos, que es el famoso modo manual y el modo automático. Entiendan el modo manual como un lazo abierto, es decir, entiendan como que el controlador lo hemos desconectado y simplemente mediante los pulsadores que tenga o desde un HMI, nosotros con los botones vamos a poder cambiar solo el valor de la variable manipulada. El controlador no compara absolutamente nada. No está haciendo ningún algoritmo de control, no está comparando los valores, no está haciendo eso. Simplemente el usuario o el operador o el instrumentista, mediante una interfaz, va a cambiar el valor de la variable manipulada, que siempre, en su gran mayoría, está presentado en porcentaje de 0 al 100%. De esa manera manipulan directamente al elemento final de control, ya sea una válvula de control a través de un variador, perdón, a través de un posicionador, o en caso un motor eléctrico a través de un variador de frecuencia. Y de esa forma, cambiar la dinámica de la variable del proceso y nuevamente retroalimentarse. Todavía estamos teniendo lecturas en el controlador, pero no estamos haciendo ninguna acción. Es decir, no está conectado, no está operativo. Es el famoso el modo manual. Estimados todos, ¿queda claro hasta este punto? ¿Todo claro hasta este punto? Me comentan, por favor. O un número 2, si todo está claro. Un número 3, si hay alguna duda. ¿Sí? Perfecto. Continuando. Y bueno, lo que ya habíamos visto que es el lazo cerrado, o cerrar el lazo, por así decirlo. Cerrar el lazo consiste en colocarlo en modo automático. Y es un lazo simple. ¿Qué quiere decir eso? Que ya existe la comparación y la salida ya no es manipulada por un operador, sino lo hace de manera automática. Es recomendable nunca colocar en modo automático cuando la variable del proceso está en menos del 10% del setpoint. Repito, voy a colocar acá. Esperar al menos que la variable del proceso sea el 10% del setpoint antes de aplicar el modo automático. Y ustedes se preguntarán, ok, ¿y por qué? ¿No? Siempre existe la pregunta, ¿y por qué? Verán, si ustedes le dan 0 y el controlador empieza a actuar desde el nivel 0, lo va a interpretar, se va a surgir una perturbación por el mismo controlador, por la misma computación interna. Entonces, lo más probable es que eso origine un pico llamado overshoot. Por eso es recomendable en muchos manuales que tiene ISA, manuales de los mismos fabricantes, que siempre iniciar un valor mínimo del 10% y cuando van a hacer autotuning, que esté cerca al setpoint antes de implementar un autotuning. Esa sería la recomendación en caso de que ustedes van a colocarle manual a automático. Recuerden que en modo automático se controla la área del proceso y se busca compensar el efecto de las perturbaciones del proceso. El feedback espera que las perturbaciones se propaguen por todo el proceso para luego actuar y regularizar. Veamos entonces una comparación entre los lazos de control abierto y cerrado. El lazo abierto va a depender de la experiencia del operador. Obviamente, si por algún motivo la planta, nuestro controlador ha fallado, no reacciona, tenemos que colocarlo en modo manual y tomar las decisiones respectivas para poder regularizar el proceso. No corrige el efecto de las perturbaciones en el proceso, realmente, solo el lazo abierto, hablando de manera individual, no en conjunto, solo de manera individual. No se puede asegurar la estabilidad del proceso ante perturbaciones del mismo, claramente porque no hay una regulación de forma automática. Netamente el operador está manipulando la variable manipulada. Tampoco es preciso. Por otro lado, el lazo de control cerrado compensa todas las perturbaciones. Es preciso y garantiza la estabilidad del proceso siempre y cuando hagamos hecho una correcta sintonización. No detecta el tipo de perturbación,
que ingresa al proceso. Eso sí, no se detecta el tipo de perturbación. La compensación ocurre cuando la perturbación se ha propagado por todo el proceso. Entiendan la perturbación, por ejemplo, en control de agua. Vamos a suponer que por un momento la bomba no aspiró lo suficiente y no entregó la cantidad de litraje, la cantidad de caudal que se necesitaba. Y luego de un tiempo vuelve a su caudal normal, entonces a eso se representa como una perturbación. O en caso de que caigan por chorros, por caída de presión, y también se va a interpretar como perturbación. O que el tanque tenga algunas fugas de agua considerables y estas generen efectos negativos constantemente, entonces también se le va a interpretar como una perturbación. Cualquier acción negativa que afecte al proceso se le llama perturbación. Y cualquier fuente no deseable de medición se le llama ruido. Por ejemplo, yo tengo un sensor de temperatura, ¿de acuerdo? Y este está conectado a su respectivo transmisor de temperatura. Y, por ejemplo, yo quiero medir la temperatura de una sala. Vamos a poner un ejemplo clásico. Entonces, me interesa la temperatura de equilibrio de la sala, pero puede ser que haya perturbaciones por el viento que ingresa, por las personas que están irradiando energía infrarroja, porque nosotros emitimos energía mediante infrarrojos, y todos ellos van a emitir señales ruidosas. Cada vez que entra una persona y está con el cuerpo caliente, o se abre ventanas, se encienden ventiladores, va a haber por un momento señales ruidosas. Y eso lo vamos a interpretar de esta forma en nuestra medición. A eso se le llama ruido, a aquellas fuentes de medición que no son deseables. Y esto normalmente se corrige, como lo habíamos visto ya en instrumentación, con lo que sería el famoso tiempo de damping, que es nada más y nada menos que un filtro pasabajos. Muy bien, estimados, antes de continuar con la parte de comisionamiento de acciones de control, hasta aquí, ¿todo claro? Me confirman con un número 3 si está claro. En caso contrario, estoy atento a sus comentarios o si desean que se repita. Me confirman, por favor, si todo está claro. Sí, con un número 3 me confirman si todo está claro. Un número 4 si desean que se repita alguna parte. Quedo atento a sus comentarios. Sí, número 3 o número 4. Los leo en el chat antes de proceder. O pueden activar su micrófono en todo caso. ¿Todo claro, estimados participantes? ¿Sí? Bueno, voy a asumir que todo va bien. Continuamos. Muy bien, llegamos a la parte importante que es acciones de control. Las acciones de control hace referencia a la computación que realiza el controlador al momento de comparar la variable del proceso y el valor deseado, también llamado punto de consigna set. Tenemos dos tipos de acciones. La acción reversa o inversa en todo caso, que se calcula de la siguiente forma. El error es el set point menos a la variable del proceso. Quiere decir, si el incremento de la variable del proceso provoca que la salida del controlador disminuya. Es decir, si imaginemos que el valor del set point sea 20 y el set point es 10. Entonces, a medida que aumenta la variable del proceso, va a disminuir la variable manipulada. En el caso de acción directa, vamos a suponer que ahora este es 10. Vamos a suponer que él es 20 y él es 10. Correcto, entonces aquí la acción es negativa. Entonces me está diciendo que yo para poder regularizar el proceso, es decir, a medida que él aumente, que la variable del proceso aumente, voy a intentar disminuir, intentar aumentar la variable manipulada para poder controlarla. Vamos a ver un ejemplo más práctico de ello mediante una asignación de signos. Recuerden que la acción reversa es el set point menos la variable del proceso y la acción directa es la variable del proceso menos el set point. La pregunta es, ¿dónde podemos aplicar esto? ¿Alguno de ustedes los ha visto en algún controlador?
¿Los han visto alguna vez? Esta opción en la interfase. Voy a prepararles algo, permítanme. Coméntenme en el chat con un número 5 si alguna vez lo han visto. Sí, un número 5 si alguna vez han visto la implementación. Un momento, voy a prepararles algo, permítanme. Sí, un número 5 si alguna vez lo han visto, o un número 6 si es la primera vez que lo van a ver. ¿Quién de usted, por ejemplo, para los que manejan PLC Siemens, lo han visto alguna vez? Esta opción de configuración. Los que manejan PLC Siemens. O los que manejan Rockwell, ¿alguna vez han visto esa opción de configuración? Ok. Voy a darle un ejemplo. Permítanme un momento, por favor. Permítanme un momento, por favor. Estoy habilitándose un material en especial para ahora. Listo, ya lo abrí. Perfecto. Ok, ¿me comenta si todavía sigue ahí con un número 1, por favor? Un número 1, si todavía siguen ahí, me confirmen, por favor, con el chat. Un número 1, si siguen allí. Perfecto. Ok, estoy abriendo justo, que estaba viendo un rato mi laptop, lo que sería Studio 5000, y un poco de una referencia de llamado La Buena Sintonización. Es un manual de ISA mismo. Mientras queda cargando el Studio 5000, le voy a mostrar lo de ISA. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el ejemplo de cómo asignar una acción de control. Muy bien. Quiero primero que vean si pueden ver mi pantalla, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar un momento esta parte de acá, que es la tabla de acción de control. Y vamos a poner el ejemplo del tanque. Es un ejemplo clásico, realmente. Me gusta utilizarlo bastante. Voy a poner dos situaciones. Primero, que la válvula de control esté en la parte superior. ¿De acuerdo? Y que la salida vamos a poner que sea fijo. Y acá tenemos nuestro transmisor, nuestro sensor de nivel, nuestro transmisor, nuestra señal de ultrasonidos y nuestro controlador. Una señal neumática. Ok. Aprendamos en este caso cómo asignar la acción de control.
Oye, yo les pregunto, si yo aumento el porcentaje de apertura, si yo aumento el porcentaje de apertura de esta válvula de control, ¿qué va a pasar con la variable del proceso? ¿Aumenta o disminuye? Si yo aumento el porcentaje de apertura, ¿qué va a pasar con la variable del proceso? ¿Aumenta o disminuye? ¿Va a aumentar el nivel o va a disminuir? Si yo abro más la válvula de control, correcto, aumenta. Entonces yo digo que la acción del proceso es directa o positiva. Como es directa, le doy el signo de más. ¿De acuerdo? Ahora surge la siguiente pregunta. ¿La válvula de control es aire para abrir o aire para cerrar? Si es fail, FO, fail to open, es aire, inyecto más aire. Al inyectar aire, el porcentaje va a empezar a cerrarse. Al aumentar el aire empieza a cerrarse, entonces el porcentaje de apertura disminuye. Si fuese fail to close, yo al inyectar más aire, aumento el porcentaje de apertura. Es decir, si inyecto aire para cerrar, ¿es de acción directa o reversa? Si inyecto aire para cerrar, ¿qué acción es? ¿Directa o reversa? ¿Más o menos? ¿Qué dicen ustedes? Si inyecto aire para cerrar, ¿es una acción directa del actuador o una acción inversa del actuador? Directa positivo o inversa negativo, o reversa en todo caso. ¿Qué dicen ustedes? Sería negativo, correcto, inverso. Y por otro lado, si necesito aire para abrir, es la acción positiva. Pregunta. El transmisor, si aumenta la variable del proceso, si aumenta el nivel, ¿qué pasa con la señal de corriente? ¿Aumenta o disminuye? Perdón, acá un error mío. ¿Qué pasa si aumenta el nivel? O sea, la variable controlada. Si aumenta el nivel, ¿qué va a pasar con la variable del proceso? ¿Aumenta o disminuye? La señal de corriente, ¿aumenta o disminuye? Si el nivel aumenta, ¿qué va a pasar con la variable del proceso? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a aumentar o disminuir? Brevemente, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué me dice? Un número 1 si me dicen que va a aumentar. O un número 2 si piensan que va a disminuir. Correcto. Es aumentar. La gran mayoría de transmisores, a medida que aumenta la magnitud física, va a aumentar la señal de corriente, entonces va a aumentar la variable del proceso. En algunos casos, depende de cómo esté configurado, puede hacer lo contrario. ¿Sí? Específicamente en transmisores de nivel de ultrasonido, tienen una opción llamado ULASH, o también llamado Space, que hace lo contrario. Es muy importante que sepan eso. En este momento, la acción es, si él aumenta, él aumenta. ¿Qué acción es? ¿Positivo o negativo? ¿Qué es? Más o menos. Si ambos aumentan, ¿es directo o es reverso? Si ambos aumentan, ¿es inverso o es directo? Es directo, correcto. Entonces, si es directo, es positivo. Entonces, mi incógnita quedaría con el controlador. ¿Cuál es la acción de control? Muy bien, vamos a tomar lo siguiente. El signo de la acción de proceso, el signo de la acción de la válvula, el signo de la señal de transmisor y el signo de la acción de control. ¿De acuerdo? La acción de proceso, si yo aumento el porcentaje de apertura del elemento final de control o aumento la frecuencia del variador en todo caso, si aumenta la variable del proceso, entonces de acción, en este caso es de acción directa. La acción de la válvula vamos a asumir que es directa, que es
aire para abrir, es directa. La señal del transmisor también es directa, porque al aumentar la magnitud física, aumenta la variable del proceso. Entonces nos queda la incógnita. ¿Correcto? Nos queda la incógnita. La regla práctica nos dice que el producto de todos ellos, el producto de signos, tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? La regla general nos dice que el producto de signos tiene que ser negativo. Pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la acción de control de este controlador? ¿Cuál sería su signo de este controlador? Un número 2 si es directo, un número 3 si es reverso. Brevemente, un número 2 si es directo, un número 3 si es reverso. Brevemente, por favor. En el chat coloquen su respuesta, por favor. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Acción directa o reversa? Mientras que voy cargando algo especial. ¿Me comentan? ¿Cuál sería la acción de control? ¿Ok? Entonces, si todo el producto de estos signos es más y el resultado va a ser menos, entonces la acción de control tiene que ser negativo. Si es negativo, sería acción reversa. Si es reversa, ¿cómo se calcula? El set point menos la variable del proceso es igual al error. ¿Y tiene sentido? Porque mientras más se acerca la variable del proceso al set point, entonces vas a disminuir el porcentaje de apertura. Pongamos el ejemplo. Tengo que el set point sean 25. Vamos a poner 25. Y la variable del proceso nos dice que es 10. Entonces, el error es positivo. Si el error es positivo, aumenta la variable manipulada. Si aumenta la variable manipulada, aumenta el porcentaje de apertura. Si aumenta el porcentaje de apertura, aumenta la variable del proceso. Segundo tiempo, aumenta la variable del proceso, ahora es 25 menos 20. ¿Ok? Sigue siendo positivo, pero ahora la magnitud ha disminuido. Entonces, por ende, la segunda variable manipulada disminuye el porcentaje de apertura, pero la variable del proceso sigue creciendo, pero con menor rapidez, hasta que lleguen a ser iguales. Estimados todos, quiero que sean sinceros conmigo. ¿Desean que se repita la explicación? Me colocan un sí o un no, brevemente. ¿Desean que se repita la explicación? ¿Se ha entendido? Estimados todos, ¿siguen allí? Estimados. Pueden colocar un número 2, si todo está claro. Un número 3, si desean que volvamos a repetir algunos términos. Ok, perfecto. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Sí, les voy a pasar este libro que yo tengo. Sí, esto es actualizado, no lo había concluido antes. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿de acuerdo? Archivo nuevo. No guardar. Y vamos a colocar dos tanques. Ahora vamos a poner dos contextos. ¿De acuerdo? Vamos a poner dos contextos. Primero que la válvula de control esté por acá.
Voy a colocar directamente el IT, nada más por brevedad. Y voy a poner que por acá está la válvula, una válvula. Y acá está mi hélice. Sí, cuando le pongo una sola línea, quiere decir que es no definido. Sí, lo hago como algo general. Segunda opción, válvula manual. Nuestro transmisor. Señal de ultrasonidos. Y en la salida, la válvula de control. ¿De acuerdo? Nuestro controlador. Nuestro transmisor. Con esto estoy diciendo que el actuador es de acción directa. Es decir, aire para abrir. Ok. Y finalmente, nuestro. Esta tabla. Ok. Ok, ¿listos? Perfecto. Ok, iniciamos. Lado izquierdo. ¿De acuerdo? Lado izquierdo. Todos, por favor, les pido su colaboración para poder hacer dinámica esta parte y contrastar que estén atentos a esto. Ok. Pregunta. ¿Se aumenta el porcentaje de apertura de esta válvula de control que está por aquí? ¿Qué va a pasar con la variable proceso? O sea, el nivel. ¿Aumenta o disminuye? Para este caso. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Correcto. Ahora, para el lado derecho. ¿Qué pasa si aumenta el porcentaje de esta válvula de control? ¿Qué va a pasar con la variable del proceso, en este caso nivel? ¿Va a aumentar o disminuir? Para este segundo caso, el de la derecha. ¿Qué va a pasar con el nivel? Si yo abro más la válvula de abajo, disminuye, ¿correcto? Ok. Entonces, este primer término le vamos a llamar la acción del proceso. ¿Sí? La acción del proceso del primer caso, o sea, el de la izquierda, es positivo o directo, ¿no? Porque al aumentar el porcentaje de apertura, también aumenta la variable de proceso, ¿correcto? ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿Están conmigo hasta este punto? ¿Sí? ¿Están conmigo hasta este punto? Perfecto. Ahora vamos a un caso 2. Ok. El segundo caso, que es el de la derecha, esta es de acción reversa, o sea, negativo. Porque al aumentar el porcentaje de apertura, disminuyó lo que sería la variable del proceso. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo ahí conmigo? ¿Por qué es reversa el caso del lado derecho? ¿Sí? ¿Me comentan brevemente? ¿Se entiende por qué? Sí, se entiende, ¿correcto? ¿Me confirman brevemente, si no para explicarlo? ¿Todos están de acuerdo? Por favor, brevemente, los que tenían dudas en un inicio, para poder avanzar con ustedes. Sí, ¿todo claro? Sí, si yo aumento el porcentaje de la válvula, entonces va a desfogar más rápido. Entonces, yo aumentar el porcentaje de la válvula va a llevar consigo que al el proceso disminuya. La acción de la válvula. En ambos casos le he puesto falla al cierre, o sea, es aire para abrir. El primer caso, entonces es la acción, como es aire para abrir, es positiva, directa.
En el segundo caso también le he puesto aire para abrir, entonces es positiva y es directa. Ahora vamos al punto de si hay inversión de la señal. Vamos a llamarle señal transmisor. Ok, veamos esta parte. Pregunta. Se aumenta el nivel de líquido. ¿Qué va a pasar con la variable proceso? Es decir, el lazo de corriente. ¿Aumentará o disminuirá? Por lo general, coméntenme ustedes. Se aumenta el nivel. Correcto, va a aumentar. Y en el caso de la derecha, ¿será lo mismo? Si en la variable aumenta, ¿qué va a pasar con el lazo de corriente? ¿Aumenta o disminuye? En el lado derecho. ¿Será lo mismo? Ajá, ahí lo saben. Sigue siendo lo mismo. Sigue aumentando, porque si aumenta la variable del proceso, entonces el transmisor, la señal de 420 miliamperios sigue aumentando. Si disminuye la magnitud del nivel, entonces la corriente disminuye. Por lo tanto, la acción del transmisor no se ve afectada. Me comentan si están de acuerdo conmigo, si tienen dudas, lo resolvemos ahora. Por favor, todos los presentes me comentan. ¿Sí? Si hay alguna duda, ¿se entiende? Por favor, un número 1 si están conmigo, un número 2 si quieren consultarme algo. Sí, por favor, un número 1 si están hasta el momento conmigo. Por favor, si están conmigo. Un número 2 si quieren que repita algo antes de continuar. Perfecto, muchas gracias. Veo que vamos bien. Entonces, la señal de ambos, tanto para el caso 1 es directo, o sea, positivo, y el caso 2 también es directo. Entonces, nos queda la señal de incógnita, ¿correcto? La acción de control. La acción de control. Ambos son incógnitas, ¿de acuerdo? De ambos son incógnitas, no sabemos cuál es la acción de control. Pero sí sé algo, la regla práctica es la siguiente. Vamos a decir que la acción de proceso es el AP, la acción de la válvula es el AV, señal de transmisor vamos a llamarle ST, y la acción de control lo vamos a llamar AC. Entonces yo puedo decir que el signo de la acción del proceso multiplicado por el signo de la acción de la válvula, multiplicado por el signo de la señal del transmisor, multiplicado por el signo de la acción de control, el producto de estos cuatro signos debe darme negativo. Esta es la regla. ¿Sí? Hasta este punto, ¿están conmigo? ¿Sí? Un número 2, si están conmigo, por favor, un número 2 rápidamente, si están conmigo. Brevemente. Perfecto. Entonces, primer caso, ¿cuál es el signo de la acción del proceso? Del primer caso, del lado izquierdo. ¿Cuál es el signo de la acción del proceso? Del AP. ¿Cuál es el signo? Brevemente en el chat, por favor. ¿Cuál es el signo de la acción del proceso? De este caso de aquí. Positivo, perfecto. De la válvula, de este caso de la izquierda, ¿cuál es el signo de la acción de la válvula? Del AV, positivo. Del transmisor, del lado izquierdo, ¿cuánto es? Positivo. Ok, si el producto tiene que ser negativo de estos cuatro, correcto, la acción de control es negativa o reversa. Entonces la acción de control de este controlador es negativo. Vayamos ahora, antes de continuar, todos los presentes, un número 1 si están conmigo, si lo han entendido, un número 2 si tienen alguna duda. Brevemente, por favor, en el chat para poder, antes de que acabe el tiempo. Muchas gracias. Brevemente, los demás participantes, saber si están hasta ahí conmigo, un número 1 rápidamente. Perfecto. Ahora vayamos al segundo caso. ¿Sí? El caso de la derecha. ¿Cuál es el signo de la acción del proceso?
el AP del segundo caso, el caso de la derecha. ¿Cuál es el signo de la acción del proceso? Rápidamente. ¿Cuál es el signo de la acción del proceso? Del caso de la derecha. ¿Cuál es su signo? Miren, acá, cuando él aumenta y disminuye, ¿cuál es su signo de la acción del proceso? Correcto, es negativo, porque al abrir más la válvula, va a disminuir el nivel. Ok, ¿cuál es el signo de la acción de esta válvula de control? De la válvula, no del proceso, de la válvula, positivo, correcto, porque necesitamos aire para abrir. Es decir, que ustedes al aumentar la señal que ingresa en el posicionador, va a aumentar el porcentaje de apertura. Prácticamente les estoy preguntando eso. Del transmisor, ¿sigue siendo positivo o es negativo? Es positivo. Por ende, ¿cuál es el signo del controlador? Correcto, es positivo porque el producto de signos tiene que darme negativo. Entonces, aquí la acción del control de este controlador para el caso derecho es positivo, es acción directa. ¿Sí? Me vuelvo a detener y les pregunto, ¿todo está claro? Les pregunto, ¿todo está claro hasta este punto? Sí, un número 1, si todo está claro, un número 2, si ha quedado alguna duda, resolverlo antes de culminar la sesión. Sí, todos por favor, brevemente, antes que se agote el tiempo, por favor. Brevemente, muchas gracias. Quiero saber si tienen dudas para poder resolverlo ahora. Perfecto. Se ha entendido. Ahora, yo les pregunto, ¿y dónde creen que se coloquen eso? ¿Dónde creen por qué es importante determinar la acción de control? ¿Es porque me da fundamento teórico o porque realmente lo voy a aplicar en campo? ¿Cuál crees que sea la razón? Miren, les doy un ejemplo de Rockwell, ¿de acuerdo? Yo normalmente trabajo más con Rockwell. ¿Qué dice aquí? ¿Qué acción de control tiene mi bloque PID? ¿Directa o reversa? ¿Qué acción de control tiene mi PID, mi bloque de PID? ¿Directa o reversa? ¿Qué tipo de acción tiene mi bloque PID? Dice Control Action. Está marcado, es el set point menos la variable proceso. Es, a ver, vamos a recordar, set point menos variable del proceso. Recordamos, set point menos variable del proceso y variable del proceso menos set point. ¿Cuál es la acción que tengo en Rockwell? ¿Cuál sería la acción que tiene Rockwell? Mi bloque PID de Rockwell, reversa, correcto. Sí, Siemens también lo tiene. Sí, Siemens también lo tiene. Soul Machine, en el caso de Schneider, también lo tiene. Los controladores universales que vamos a abordar en las sesiones también tienen la opción de configurar las acciones de control. Bien, estimado, nos hemos quedado un poco corto del tiempo. La próxima sesión vamos a continuar con los efectos de acciones PID. Nuevamente, espero que la sesión haya sido de su completo agrado y que hayan podido reforzar. Igual, si tienen dudas o consulta, algo no quedó claro de la clase, siéntanse en la libertad de escribirme a partir de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, me pueden escribir. Mi número está en el grupo de WhatsApp. Ahí está mi número corporativo. Me escriben dentro de ese horario, de lunes a viernes, y encantados de poder ayudarles a responderles. Si no lo respondo al momento, les respondo apenas me esté liberando de actividades, y encantado de ayudarlos a todos ustedes. Bien, estimados, voy a detener la grabación.